todas nuestras decisiones marcan nuestras vidas y muchas veces la vida de otros que nos rodean. Decía allí en Deuteronomio capítulo 11 la palabra así parafraseada, ¿no? Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Escojan hoy lo que van a elegir. Cada vez que el Señor habla para que nosotros tomemos decisiones. Y las decisiones que tomamos trascienden, como dijimos. Yo quiero mostrarte 3 ejemplos de 3 hombres de la historia en la palabra. Porque son, así dice la palabra que está escrita y los hechos que ocurrieron son para nuestra enseñanza. Quiero que vamos a la palabra y miremos la historia de 3 reyes. Fueron 3 reyes que tomaron decisiones diferentes. Uno de ellos se llama Josafat, está en primera. Vamos a ver primero a Acab para encontrar luego a Josafat. Quiero que veamos un poquito quién era este Acab con el cual Josafat hizo alianza. Acab era el rey de Israel, Primera Reyes 16:30. Fíjese la pintura que hace de este rey Acab. Y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Podríamos leer muchísimo más. Simplemente con estos 2 versículos te hace una imagen, una pintura de quién fue este hombre Acab, que pudo ser bueno, que pudo reinar bien, que nadie lo ligó a tener un reino malo. Sin embargo, él tomó la decisión de hacer como bien le parecía e hizo más mal que todos los reyes anteriores. Y tanto mal hizo, aún para sí mismo y para el reino, que tomó por esposa a una mujer totalmente pagana, y no solamente pagana, sino dada a los ídolos, a Baal, que inclinó su corazón, y sabemos la historia de Jezabel, cómo inclinó el corazón de Acab de tal manera que lo sometía, que era ella la que reinaba, y que en muchas ocasiones lo hizo tomar decisiones terribles para su vida, para su familia, para el reino. Tremendo. ¿Quién era este rey Acab? Rey de Israel. Josafat, que dijimos recién, era rey de Judá, de las 2 naciones que habían quedado de este otro lado. Acab reinaba sobre 10 naciones, este hombre Josafat reinaba sobre 2, pero era una nación o un pueblo mucho más cercano a Dios, que no se había alejado tanto de Dios, y sus reyes, entre ellos Josafat, eran hombres prudentes, sanos, santos, que querían al menos agradar a Dios. Pero este hombre Josafat también tuvo algunas decisiones no muy acertadas, ¿no? Y vamos tomando el ejemplo y miramos un poco nuestra vida, cuántas decisiones tomamos aún siendo hijos de Dios, deseando ser obedientes, conociendo la palabra. Siempre hay oportunidades para tomar decisiones que nos toman un poco desprevenidos o nos toman un poco con la guardia baja.
y entonces no son las mejores decisiones. Dice Segunda Crónicas, capítulo 18, versículo 2, también algunas ideas, ¿no? Dice, tenía Josafat, y fíjese este hombre, tenía Josafat riqueza y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con aquel Acab, rey malo, idólatra, esposo de Jezabel, que había levantado ídolos a Baal y los adoraba. ¿Le hacía falta a Josafat esto? Sin embargo, dice que tenía Josafat riqueza y gloria, era rico, un hombre honrado, y contrajo parentesco con Acab. Y un día que lo fue a visitar a su consuegro, hizo fiesta, y dice el versículo 3, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramat de Galaad? Tenía una guerra Acab contra otra ciudad, contra un ejército grande, y lo invita a Josafat, que había venido de visita, a ir a la guerra. Y fíjese la respuesta, y esto es importante. Y él respondió, Josafat, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Qué tremendo, ¿no? Estaba en un lugar alejado de su reinado, tratando con este hombre perverso. Este hombre lo invita a ir a una guerra que él tenía y que no era de Josafat. Y cuando lo invita, escuche de nuevo. Y si no, son muchas veces algunas decisiones que tomamos cuando estamos frente a algunas personas con las que compartimos y no deberíamos compartir. No es la voluntad del Señor a veces que tengamos esas amistades, como no era la amistad de Dios que Josafat se emparentara y tuviera amistad con este hombre Acab. Sin embargo, cuando lo invita a la guerra, escuche, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. ¿Hacía falta? Es que cuando nos encontramos en lugares que no deben ser el apropiado, con personas haciendo amistad que no son las apropiadas, muchas veces el compromiso para con esas personas nos hace tomar decisiones totalmente desacertadas. ¿Era Josafat como Acab? ¿Era perverso como Acab? El pueblo de Judá que estaba de este lado y se habían separado precisamente por la idolatría que los otros seguían. ¿El pueblo era igual? Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Qué decisión terrible que tomó este rey. Bajó de nivel él, bajó de nivel a su pueblo, hizo un compromiso. Por eso dijimos, cuando decimos quiero ofrecerte mi vida en santidad y honor y amor, es importante decirlo, pero que mañana, cuando estemos en situaciones diferentes, no aquí en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, con amistades, con otras personas, que no bajemos la altura de nuestra posición con Dios y para quedar bien digamos, bueno, si somos iguales. Querido, no somos iguales. ¿Somos iguales al mundo? Es que somos un pueblo querido por Dios, real sacerdocio, nación santa, dice, para anunciar
con nuestros labios y con nuestras vidas las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz admirable. Somos iguales que el pueblo, que la gente que anda en tiniebla. Somos iguales. Podemos decirle: mi familia es como la tuya, mis hijos son como tus hijos, yo soy como vos. Vamos a hacer alianza. Tengamos en cuenta que nuestros compromisos algún día nos va a traer resultados. ¿Qué pasaba con este hombre, con este hombre Josafat? Pues era un hombre de Dios, había hecho grandes obras y cosas y había derribado mucha idolatría. Sin embargo, tenía un corazón blandito. Esto nos pasa muchas veces. Somos hombres de Dios, somos prudentes, somos aceptados ante Dios. Él nos ama y nosotros amamos a Dios, pero muchas veces somos fluctuantes. Y la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, y muchas veces somos de doble ánimo y no queremos quedar mal. Queridos, si tenemos que quedar mal, si tiene que quedar mal con el mundo, quede mal con el mundo, pero no quede mal con Dios, porque le va a traer consecuencias. Era un hombre fluctuante, un hombre que parece que era de doble ánimo, un hombre bueno. Querido, pero el Hijo de Dios, el cristiano, no tiene que ser bueno, tiene que ser buen cristiano. No cristiano bueno. Y hay una gran diferencia entre un cristiano bueno y un buen cristiano. Porque el cristiano bueno queda bien con todos, pero el buen cristiano no le importa pagar el precio, aunque tenga que decir no. Y esto le pasaba a este hombre Josafat. Por eso entró en malas amistades, entró en comunión con este rey, y para colmo, y esto escúchelo bien, había emparentado con él. ¿Qué había hecho? Le había dado su hijo a la hija de Acab y Jezabel. Jezabel, una mujer perversa; Acab, un hombre impío, que pudo salir lamentablemente del ejemplo de ese padre y de esa madre. No quiere decir que el padre y la madre sean un estorbo para que un hijo sea bueno o pueda salir de un padre bueno un hijo malo, porque cada uno va a dar cuenta delante de Dios. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, los hijos siguen el ejemplo de los padres, y esto había pasado con esa mujer, hija de Jezabel y de Acab. Y entonces no tuvo mejor decisión Josafat que ir y hacer amistad con Acab, y no solo amistad, sino le dio a su hija, a su hijo. Dice que esto no era agradable a los ojos de Dios, sin duda. Y cuando Josafat viene de la guerra con que había peleado junto a Acab, que Acab había muerto y que Acab le había dicho a Josafat que él se iba a disfrazar para que no lo reconocieran rey, pero que Josafat fuera a la guerra vestido de rey. Y cuando estuvo en la guerra, Josafat, bueno, lo rodearon y casi lo mata, y clama a Dios, porque sí era un hombre prudente, y clama a Dios y Dios lo salva. Y una flecha, dice, tirada al azar, entra en la armadura de Acab y lo mata. Terrible el juicio de Dios contra este hombre Acab, de tal manera que dice que tuvo que estar en la guerra dentro de su carruaje hasta el punto que se desangró allá arriba, y su muerte fue terrorífica, un sufrimiento tremendo. Dice que cuando lavaron el carro en un estanque, dice, los perros lamían su sangre.
Dios, tremendo juicio, tremenda muerte, tremendo final de un hombre que no honró a Dios ni le importó honrar a Dios. Y cuando viene de la guerra Josafat, después de haber tal vez entregado a su hijo allá también, viene y se encuentra con un hombre de Dios. Porque a Dios no podemos pasarlo por alto. Porque Él conoce, como dijimos, hasta nuestro corazón y nuestras intenciones. A otros podemos engañar, podemos hacernos creer que somos buenos, que tenemos buenas actitudes, pero a Dios no. Y dice 2 Crónicas 19, verso 1, luego Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. En paz volvió. Se había olvidado de todo lo malo que había hecho. Su corazón había apagado el fuego de eso que le decía a su corazón que estaba mal. Y él volvió en paz, como muchos hacemos cuantas veces nos confundimos, nos equivocamos, hacemos cosas desagradables. El Espíritu ya no nos habla y volvemos en paz y vivimos en paz. Y hasta queremos servir al Señor en paz. Y dice, y le salió al encuentro el vidente Jehú, un profeta, y le dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Querido hermano, cuando hacemos pactos con el impío, cuando andamos no conforme a la voluntad de Dios, cuando al impío le decimos yo soy igual que vos, pero vos vas a la iglesia, no importa, pero yo soy igual que vos. Y cuando hacemos esta juntada, Dios viene y nos habla y dice, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? ¿Cuántas veces amamos más a aquellos del mundo que a los cristianos? Porque son más fieles, más leales. No es así. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Tremendo. Lección para Josafat. Tremenda lección para Josafat. Dios luego lo salva de una guerra. Y a la vuelta de la victoria, Josafat vuelve a cometer el mismo error. Pero parece que Dios nos habla. Su presencia nos habla, el corazón, nos quebramos. Hacemos un pacto, nunca más, Señor. Y al poquito tiempo nos olvidamos. Y dice 2 Crónica 20, pasadas estas cosas, había pasado lo que ocurrió con Acab, había pasado que Dios lo había salvado y había peleado por él y había ganado una batalla tremenda. Y pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Traba amistad con el hijo de Acab ahora. No solo con su papá, se murió el papá, ahora va y hace pacto con el hijo, que era dado la impiedad. Entonces, Eleazar profetizó contra Josafat diciendo, otra vez viene Dios y habla. Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Allá había hecho amistad, le había dado a su hijo, habían ido a la guerra, casi muere en la guerra. Vuelve porque Dios lo había salvado y había clamado, y ahora hace amistad con este otro rey y hacen cosas juntos, hacen negocios juntos. De tal manera que hacen naves y esas naves se parten en pleno mar, porque Dios no permite que esas amistades o esos compromisos trasciendan o sean de bendición.
Tremendo, dice la palabra que la amistad del mundo o con el mundo, ¿qué es? Es enemistad con Dios. Tremenda la historia de este hombre. Este hombre, vamos rápido, dejó un hijo. Su hijo se llama Joram. Y dice, durmió Josafat con sus padres y reinó en su lugar Joram, su hijo. Ese hijo que se había casado con la hija de esta mujer Jezabel, que se llamaba, creo, Atalías, dice, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos. No quería compromiso, ni quería que alguien vuelva y le quite su trono. Y también a algunos de los príncipes de Israel. Y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Era de Judá. Era hijo del rey Josafat, quien era un buen hombre, pero su papá lo había dado en casamiento a una perversa. No había tenido cuidado que sus malas decisiones también llegarían a su casa, a sus hijos. Y lamentablemente Josafat entrega a su hijo no solo a una mujer y a una familia pagana, sino a la muerte. Fíjese cómo murió este hombre. Cuando comenzó a reinar, verso 20, a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo deseen más. Murió de una enfermedad a los intestinos, que los intestinos se le salieron afuera, y murió de una enfermedad terrorífica este hombre, que también había hecho malos pactos, pero era de Judá, no era de Israel, era de Judá. Podía haber aprendido bien, sin embargo, el mal ejemplo en una ocasión de su papá, y la mala decisión de su papá, y sus malas decisiones lo llevaron a que muera, de tal manera que el pueblo de Judá no lo quería ver más. No lo quería ver más. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Claro, que lo iban a sepultar con honra si era un hombre que había deshonrado a Dios y al pueblo. Querido, para cada uno de nosotros, el tomar decisiones equivocadas y hacer amistad con el mundo nos puede traer malísimas consecuencias. Dice 2 Corintios 6:15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay muchos jóvenes aquí, presten atención, no es poca cosa, no puede decirle a un incrédulo, yo soy como vos y mi casa es como la tuya, vamos a hacer alianza, después vemos qué pasa. No va a pasar nada bueno, porque la bendición de Dios no está en la desobediencia, y porque se te pasa el tiempo, o porque estás en el colegio, o porque estás en el trabajo, y bueno, voy a extenderme un poquito. Total, tengo la posibilidad de salir, y de pronto no salís más. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Sos justo, porque el Señor te justificó, y al incrédulo no lo justificó, es un hijo de ira. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sos luz. Nunca va a haber comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial, el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte crees que tiene un creyente con un impío? ¿Qué parte? ¿Qué podés hacer? ¿Qué se puede unir? ¿Qué se puede sacar? No se puede sacar nada, porque se está en desobediencia, como estuvo
Acab como tuvo Jeroboam y como tuvo su hijo. En desobediencia así le fue. Y rápido te muestro la historia de una mujer que se llamó Ruth. Una mujer que tomó una buena decisión. Una mujer que era moabita, no del pueblo de Israel, pero se había emparentado con una hija del pueblo de Israel, con Noemí. Y entonces cuando venía de allá de Moab, ya sin nada, sin posesiones, sin esposo, desamparada, destruida, venía con Noemí a buscar de nuevo la comunión con Dios, porque había perdido Noemí la comunión con Dios, y entonces allá se emparentó con esta mujer Ruth. Sin embargo, Ruth puede ver en Noemí una luz de una esperanza, y entonces le dice Ruth, respondiendo Ruth, cuando Noemí le dice quédate con tu pueblo, respondió Ruth y le dijo: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aleluya. Aquel hombre le dice: somos iguales, pero no eran iguales. Acá esta Ruth se da cuenta que no eran iguales, y entonces le dice: quiero ser de los tuyos, porque me doy cuenta que los tuyos son bendecidos, me doy cuenta que los tuyos son mejores. Una gran decisión de una mujer que era pagana, no conocía al Dios verdadero, pero conoce a alguien que le da buen testimonio de ese Dios verdadero. Y entonces le dice: no me ruegues que te deje, yo voy a ir contigo a todas partes, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y entonces Dios bendice a esta mujer Ruth. Dice el capítulo 4, versículo 13 de Ruth: vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y dio luz un hijo, al cual llamó Obed. Conoce a un hombre de Dios en el pueblo de Dios. Conoce a un hombre de Dios. Esto es lo mejor que puede ocurrir con aquellas amistades que vos tenés. Tráela, que no te lleven, tráela. Y podés hacerle entender que tu Dios es mejor que el Dios de ellos. Puedes hacerle entender que pueden ser bendecidos. Y entonces Ruth conoció a un hombre que se llamó Booz, se casó con él, tuvieron hijos, y el hijo que tuvo Ruth con Booz se llamó Obed. Y luego dice el pasaje: Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, y de David nació Cristo. Una buena decisión. Se dio cuenta que no eran iguales los pueblos, que no eran iguales los corazones, que no era igual el Dios que tenían. Y entonces ascendió. No descendió como Jeroboam, ascendió. Y conoció al Dios de los judíos, y conoció a un buen hombre judío, y se casó con él, y fue la abuela del gran rey David. Y Cristo es el hijo de David, así lo conocemos por nombre, descendiente de David. Decisiones buenas y malas. Estás a punto de tomar una mala decisión, se puede tomar la buena. No hagáis yugo con los impíos, porque no hay comunión, no hay bendición. Te dejo un pasaje para que te tomes de allí, Deuteronomios 28. Acontecerá,
y esto quiero que lo tomes para vos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué beneficio tendrá seguir siendo cristiano? ¿Qué beneficio tendrá seguir privándome de cosas? ¿Cuándo el Señor me responderá? Es tiempo que tome mi decisión. Y el Señor te dice en esta tarde: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios se compromete, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, las personas, los amigos que tienes. Benditos serán tu canasta y tu arteza de amasar para tu futuro, para cuando te cases. Va a haber bendición, no habrá bendición cuando el yugo es desigual. Esto tenelo en cuenta, no hay bendición porque Dios no puede bendecir la desobediencia. No hay bendición en un yugo desigual, sea en un matrimonio, en un compromiso laboral, sea lo que fuese. No hay bendición porque Dios no puede bendecir, porque hay un obstáculo, hay un hijo de Satanás ahí metido entre medio. Entonces benditos serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Despavorido huirá el enemigo. Y no habrá que reprender, no habrá que hacer nada en contra del enemigo, porque Jehová es quien derrota y derrotó al enemigo. Va a venir a atacarnos a escondidas por un camino, por una encrucijada, pero va a huir destruido y descubierto para cualquier parte. Este es el propósito, esta es la promesa de Dios para que el que hace buenos compromisos, buenos pactos y toma buenas decisiones, y la decisión es aferrarse a la obediencia, a los principios de Dios.